La historia suele contarse a través de sus grandes hombres, figuras monolíticas que parecen doblegar el mundo a su voluntad. Adolf Hitler es, quizás, el ejemplo más oscuro de este arquetipo. La imagen que su propia propaganda construyó, y que el mundo llegó a temer, era la de un genio infalible, un estratega incansable cuya luz en la Cancillería nunca se apagaba. Un hombre que, por sí solo, arrastró a una nación y a un continente al abismo. Pero esta imagen es una mentira. Una de las más eficaces del siglo XX. La realidad era mucho más extraña y, en cierto modo, más aterradora. El hombre que se presentaba como el motor infatigable del Tercer Reich era, en esencia, un diletante, un artista frustrado que despreciaba el trabajo metódico, incapaz de concentrarse en un informe de más de 20 páginas. Hitler no trabajaba. Pontificaba. Se retiraba a sus refugios alpinos, suspendido por encima de la realidad, mientras el mundo ardía. Entonces, si el Führer no dirigía la maquinaria del día a día, ¿quién lo hacía? La respuesta se encuentra en un círculo de hombres que él mismo reclutó a lo largo de 15 años. Sus apóstoles. Un grupo de individuos fallidos, ambiciosos y resentidos que, en su devoción a un ídolo hueco, construyeron y operaron la estructura del mal más eficiente de la historia. Esta no es solo la historia de un dictador. Es la historia de su consejo de administración. El primer círculo, la Guardia Pretoriana, estaba compuesto por un trío de personalidades rotas. El primero, de Hermann Göring. Héroe de la aviación en la Primera Guerra Mundial, un as condecorado cuya fama precedía al propio partido nazi. Hitler vio en él la llave para acceder a la alta sociedad, a los salones aristocráticos y, sobre todo, a la financiación. Göring aportó prestigio y contactos. A cambio, el poder le permitió dar rienda suelta a su naturaleza. Se convirtió en un ogro bulímico, un coleccionista compulsivo de arte, títulos y uniformes cada vez más extravagantes. Adicto a la morfina desde una herida sufrida en el fallido golpe de Estado de Múnich, su vida era una ópera de excesos, un festín grotesco sobre los despojos de Europa. No era un ideólogo. Era un depredador oportunista. Junto a él, en un contraste casi cómico, estaba Joseph Goebbels. Si Göring era el cuerpo, Goebbels era la voz retorcida del régimen. Un intelectual frustrado, doctor en letras, cuyas novelas habían sido rechazadas por todas las editoriales. Pequeño, con una cojera producto de una enfermedad infantil que le avergonzaba, encontró en Hitler al ídolo que daba sentido a su existencia fallida. Su relación con el Führer era de una dependencia emocional casi religiosa. Goebbels canalizó todo su odio y resentimiento en el arte de la propaganda. Convirtió Berlín, la capital roja, en un bastión nazi a base de provocación y violencia. Orquestó las quemas de libros, el culto a la personalidad del Führer, y transformó la mentira en un instrumento de Estado. Necesitaba el caos y la furia para sentirse vivo, y encontró en el nazismo el escenario perfecto para su drama personal. El tercero de este triunvirato era el más discreto y, quizás, el más letal, Heinrich Himmler, a simple vista, un pequeño burgués de aspecto anodino, meticuloso, frío, casi un contable. Pero tras esas gafas se escondía el arquitecto del genocidio. Hijo de un director de escuela, católico y obsesionado con la pureza racial germánica, Himmler no se sentía cómodo entre los matones callejeros del partido. Por eso creó su propia élite, la Schutzstaffel, la Sur.Surior. Una orden negra, disciplinada y fanática, que se convertiría en su ejército personal y en el principal instrumento de la solución final. Himmler era un místico del terror, que mezclaba creencias paganas con una burocracia asesina para planificar el exterminio de millones de personas con la eficiencia de un proyecto industrial. Estos hombres no eran amigos. Se odiaban, competían ferozmente por el favor del Führer. Y Hitler conscientemente fomentaba esta rivalidad. Era su método de gobierno. Un caos controlado donde las lealtades se medían por la capacidad de superar al rival en celo y brutalidad. Más allá de este núcleo original, un segundo círculo de apóstoles emergió cuando los nazis tomaron el poder. Hombres más jóvenes, tecnócratas ambiciosos que no habían estado en las cervecerías de Múnich, sino que vieron en el nuevo régimen una oportunidad de carrera sin precedentes. El más notable fue Albert Speer. Un arquitecto culto y refinado que no había construido casi nada, pero que compartía con Hitler una pasión por la arquitectura megalómana. Speer se convirtió en el realizador de los sueños faraónicos del Führer. Le ofreció la escenografía del poder, los desfiles de Nuremberg, los pabellones monumentales y el proyecto demencial de Germania, la futura capital del mundo. Hitler vio en Speer el artista que él mismo había soñado ser. A cambio, Speer obtuvo un poder casi ilimitado. Y cuando la guerra lo exigió, este esteta se transformó sin problemas en un genio de la logística, convirtiéndose en ministro de armamento. Para lograr sus milagros de producción,
No dudó en utilizar a millones de trabajadores esclavos, construyendo fábricas subterráneas donde decenas de miles murieron en condiciones infrahumanas. Speer era el rostro moderno y eficiente del mal, el hombre que demostró que no hace falta ser un fanático vociferante para ser un criminal de masas. Y finalmente, en la base de la pirámide, estaban los ejecutores. Los funcionarios del terror que no diseñaban la política, pero la aplicaban con una frialdad escalofriante. Hombres como Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, un padre de familia que vivía con su esposa y sus 5 hijos en una idílica villa cuyo jardín colindaba con los muros del campo de exterminio. Desde la ventana de su despacho, podía ver el crematorio. Para él, organizar el asesinato de más de 1 millón de personas era un problema administrativo, una tarea que debía cumplirse con orden y eficiencia. O el doctor Josef Mengele, el ángel de la muerte, que aprovechó el suministro ilimitado de víctimas de Auschwitz para llevar a cabo experimentos médicos sádicos y sin sentido, encarnando la perversión total de la ciencia y la ética. Ellos eran los engranajes. Sin ellos, sin los apóstoles y sus subordinados, la ideología de Hitler se habría quedado en las páginas de un libro mal escrito. Fue esta red de ambición, resentimiento, sadismo y eficiencia burocrática la que transformó una fantasía de odio en una realidad industrial de muerte. Cuando el Reich de los 1000 años comenzó a derrumbarse, esta estructura de lealtades se fracturó. Göring, hinchado por las drogas y la derrota, intentó negociar su propia sucesión. Himmler, el fiel Heinrich, trató de salvarse contactando en secreto a los aliados. Solo Goebbels, el devoto fanático, siguió a su maestro hasta el final, asesinando a sus propios hijos en el búnker de Berlín porque no podía concebir un mundo sin nacionalsocialismo. En el juicio de Nuremberg, los que sobrevivieron se enfrentaron a la justicia. Göring, desafiante y combativo, intentó defender la grandeza del Reich. Pero las imágenes de los campos de concentración silenciaron su arrogancia. Se suicidó antes de ser ahorcado, en un último acto de control. Rudolf Höss describió su trabajo en Auschwitz con la calma de un gerente de fábrica. Fue ejecutado en la misma horca que había construido para sus víctimas, pero fue Albert Speer quien jugó la partida más astuta. Se presentó como el nazi bueno, el tecnócrata político que fue seducido y engañado, que ignoraba la magnitud del Holocausto. Mintió, manipuló y se reinventó a sí mismo. Evitó la soga y fue condenado a 20 años de prisión. Al salir, escribió unas memorias que se convirtieron en un éxito de ventas, consolidando su leyenda de hombre arrepentido. Décadas más tarde las pruebas demostrarían que no solo sabía del exterminio, sino que participó activamente en él. Escapó a la verdad hasta el final. Hoy, no queda ninguna tumba para estos hombres. Sus restos fueron dispersados para evitar que se convirtieran en lugares de peregrinación. Lo que queda es la lección. La lección de que el mal más extremo no siempre nace de una sola mente monstruosa. A menudo es un proyecto colaborativo, construido por hombres ordinarios con debilidades ordinarias, la vanidad, la ambición, el resentimiento y el terrible deseo de complacer a un líder que les ofrece un propósito. El mito de Hitler oculta una verdad más incómoda: él no lo hizo solo. Tuvo ayuda. Tuvo a sus apóstoles.